Vamos a continuar el siguiente tema de glucogenosis. Y pues estoy viendo que no tengo ni una participación de Michelle. Así que vamos, Michelle, háblenos por favor de la glucogenosis. Me va a decir qué tipo de trastorno genético es, si existe alguna proteína afectada y hasta ahí. Ok, ¿me escucha bien? Sí. Bueno, primero, este es un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono. Esto se va a deber a una deficiencia que intervenga ya sea en la síntesis o en la degradación del glucógeno. Y pues esta es una enfermedad autosómica recesiva. Y pues en lo que yo leí, decía que cualquier defecto en alguna de las proteínas que interviniera en los mecanismos del metabolismo, pues del glucógeno, podía hacer que hubiera una acumulación excesiva o una síntesis de este. Pero en sí era por la falta de una enzima para, ya sea para transformar de glucosa a glucógeno o viceversa, de glucógeno a glucosa. Eso es lo que yo tengo, lo que yo leí. Y pues no sé si, bueno, los factores de riesgo solo decía que se da más en varones y pues que, bueno, lo del miembro de la familia, que como dije, autosómica recesiva, tiene que ser de ambos. Exactamente. Ahora, una pregunta. Creo que esto lo dejamos a medio palo el día de ayer. Las enfermedades autosómicas recesivas tienen una alta o una baja penetrancia. ¿Y qué es penetrancia? Bueno, lo que yo recuerdo, ¿verdad? La penetrancia es aquella cantidad o porcentaje de que personas con un mismo genotipo expresen un fenotipo determinado. Por ejemplo, eh, que de 10 personas que tengan el mismo genotipo, si 7 presentan el mismo fenotipo, entonces la penetrancia va a ser de un 70%. Y pues en lo de yo creo que en lo de la penetrancia tiene que ver más si es dominante. Los dominantes tienden a tener mayor penetrancia. Me Sí, dijo muy bien la definición. Bueno, está excelente la definición que dio Michelle, ¿verdad? Penetrancia es la probabilidad de que varios sujetos con un mismo genotipo expresen un fenotipo similar. Ahora, la incógnita es, ¿quiénes tienen mayor penetrancia? ¿Las enfermedades recesivas o las dominantes? Kevin, usted que tiene levantada la mano, dígame. Las que tienen mayor penetrancia, o sea, en el caso del dominante, pues va a ser el dominante, pero el tipo que presenta los alelos, como siempre los ponemos los recesivos en minúscula y en mayúscula, los dominantes, los que tienen el 100% dominante, podemos decirlo, es decir, A, por ejemplo. No sé si me entiende. Si tiene No entendieron bien el concepto. La penetrancia no es solo manifestar la enfermedad. La penetrancia es que todos los individuos presenten los mismos síntomas de la enfermedad de una misma manera. Eso es la penetrancia. Lo que me está diciendo Kevin está un poquito errado. Daisy, usted que levantó la mano. Kevin, ¿puede bajar la mano? Según yo investigué, bueno, la glucogenosis hay de 4 tipos y no era de alta penetrancia, como por ejemplo la que sí tenemos de alta penetrancia sería el síndrome de Down. ¿Por qué dice que no son de alta penetrancia? ¿No se parecen todos los chicos con glucogenosis tipo 1?
Es que cada una de esa enfermedad Es que son miren, de diferente. la glucogenosis, bueno, ¿cómo les explico? El metabolismo del glucógeno implica varias enzimas, ¿ya? Pero casualmente, como la glucogenosis son enfermedades o trastornos de gen único, ellos solo pueden afectar una enzima a la vez. Pero como hay varias enzimas implicadas, entonces pueden haber varios genes implicados. Si la enzima 1 es la afectada, voy a tener aquel gen afectado. Entonces, todas las personas con aquel gen afectado van a tener las manifestaciones clínicas de la glucogenosis tipo 1. En cambio, si la enzima 2 es la que está mutada, es porque el gen 2 es el que está mutado. Pero todas las personas con glucogenosis tipo 2 van a tener los mismos síntomas clínicos. Entonces, en lo que se refiere a alguien más que quiera participar acerca de la penetrancia. Bueno, Indira, que tiene activado el micrófono. Entonces, las personas autosómicas con enfermedades autosómicas recesivas. Indira, es que no se oía nada. ¿Qué onda? ¿Va a participar o no? Bueno, entonces, las personas con enfermedades autosómicas recesivas generalmente son homocigotos. Homocigoto, ¿qué quiere decir? Que los dos alelos tienen la misma mutación y por eso se manifestó la enfermedad. Entonces, estas personas tienen mayor penetrancia porque todos los que llegan a tener la mala suerte de heredar los dos genes malos de sus padres, entonces esa mala suerte lleva a que todos ellos manifiesten exactamente los mismos síntomas clínicos. Sin embargo, las personas autosómicas dominantes van a presentar la enfermedad, ya sea que sean homocigóticos o heterocigóticos. Y si son heterocigóticos, van a tener un alelo bueno y un alelo malo, dándole el chance de que el 50% de las proteínas que produzcan sea sana y el 50% de las proteínas que produzcan sean enfermas. Entonces, eso hace que las personas que tengan la enfermedad los tengan unas en mayor grado que en comparación con otras. ¿Qué patología vimos que era autosómica dominante? El síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan. Entonces, hay personas que tienen un síndrome de Marfan muy severo que mueren jóvenes. Hay otras que llegan a mayores y que más bien esa enfermedad les da superpoderes, como el ejemplo que les di de Michael Phelps, o como por ejemplo Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos que se sospechaba que tenía síndrome de Marfan. Entonces, esas personas tienen la misma patología, pero en distintos grados, con distintas manifestaciones clínicas. Entonces, los autosómicos dominantes tienen una menor penetrancia que los autosómicos recesivos. No sé si eso les dejó claro o si lo leyeron distinto en otra parte, me lo comparten, por favor. De hecho, en las diapositivas hay una comparación entre las características de las enfermedades autosómicas dominantes y autosómicas recesivas, y pues la penetrancia es una de esas diferencias. Bien, volvamos con la glucogenosis. Ya Michelle nos habló
¿De qué era? ¿Qué tipo, Michelle, me dijiste? ¿Autosómica recesiva? ¿O de qué? Ajá, autosómica recesiva que afecta enzimas o distintas enzimas de lo que es el metabolismo del glucógeno y pues que eso afecta el metabolismo del glucógeno, obviamente, llevando a reservas aumentadas de este carbohidrato, pero lo que está afectado es una proteína, porque recuerden que las enzimas son proteínas. Normalmente las enfermedades genéticas van a afectar la síntesis de proteínas, no se les olvide. Entonces quiero que participe Jorleni y me diga los síntomas que generalmente tienen las personas con los distintos tipos de glucogenosis. Bueno, esta va a depender del tipo de glucogenosis que tenga. En el caso, si es de tipo hepático, los síntomas van a ser que puede haber un aumento de lo que es el tamaño del hígado, o también puede haber lo que es hipoglucemia, debido a lo que es la insuficiencia de la producción de glucosa. En el caso de lo que es el tipo miopático, que es muscular, lo que puede haber es debilidad muscular, también puede haber lo que es dolor al hacer ejercicio. Y en el caso también está el tipo 3, que también se le conoce como enfermedad de Pompe, que más que todo, el síntoma principal es que hay cardiomegalia. Exactamente, esos son los síntomas. Hay más síntomas en dependencia del tipo de glucogenosis, pero Doctora, mire, solo quería preguntarle algo. Yo en varias páginas vi que había, aparte del libro, ¿verdad? Que habían más tipos Entonces quisiera saber cuántos son, porque por lo general el libro menciona 3, pero no estoy segura. bueno, si ustedes entran a su... Daisy levantó las manos. Sí, es que dentro del 4 salía lo de la enfermedad de la fora. No sé si a eso es lo que se refiere la Sachari. Sí, no. Porque es que las enfermedades están enumeradas, yo creo que son 12, y cada una de ellas tiene, además de su numeración, su epónimo. Tiene la de, creo que está la de Chauri, Pompe, no, Tauri, Pompe, ¿cuál es la otra? No me acuerdo exactamente. Pero esas las pueden revisar en el Access Medicina. Ahí tienen el libro de medicina interna en el capítulo de glucogenosis. Ahí en un cuadro muy bonito se las enumera todas. Ajá, Bonguir, que dice Luis Olivares. En general son enfermedades raras que todo el mundo estudia en bioquímica y en patología. ¿Qué iba a preguntarles? Se me olvidó. Ah, sí. Gracias, Jorleni, por las clínicas. Ahora, Jessy, háblenos del diagnóstico. Bueno, en el diagnóstico tenemos lo que son los estudios genéticos que pueden ser por mutación de genes implicados. Tenemos también los estudios bioquímicos que tienen que ver con los niveles de glucosa, los niveles de lactato, de cuerpo cetónico. Tenemos también el diagnóstico de la función renal, que podemos ver los niveles de enzimas y los niveles de enzimas en los riñones. Enzimas en los riñones. También, sí, en la función renal podemos ver el nivel enzimático y también tenemos los niveles del ácido úrico y los triglicéridos. Ujú. Ok, es una asociación, pero en vista de que, bueno, tienen que hacer para... Franco, levantó la mano. Sí, Dígame. quisiera que me aclarara una duda, porque yo leí que aparte de lo que viene siendo que autosómica recesiva, si hay un defecto de lo que viene siendo la fosforilasa quinasa, va a estar ligada a lo que viene siendo el cromosoma X, lo que viene siendo la glucogenosis.
No sé si estoy mal. ¿Pero cuál de la glucogenosis? Yo creo que es la 4 o la 5. Yo leí que era el tipo 8 y Fosforilasa. 9, que estaba ligado al cromosoma X. Exactamente, es que es como les digo, dentro de la glucogenosis pueden ser varias, bueno, los tipos de glucogenosis se dividen en base a la proteína que está afectada. Los genes de estas proteínas están localizados en distintos cromosomas. Yo creo es como dice Sassari, que es el 8 y el 9 el que está localizado en el cromosoma sexual. Y por eso estas enfermedades se van a heredar de manera ligada al cromosoma X, que es igualmente uno de los patrones mendelianos prácticamente. Pero como les digo, en todos los tipos de glucogenosis ustedes pueden ver los patrones de Mendel. La mayoría son autosómicas recesivas, son raras. De la 1 a la 4, dentro de esas están las más frecuentes, y pues esa 8 y 9 que son ligadas al cromosoma X. Pero todos son tipos de mutaciones de gen único, solamente que son varios genes implicados en una misma vía metabólica. Por eso tienen cuadros clínicos algo similares. Ok, muy bien. ¿Es suficiente con la glucogenosis? Vamos a buscar otro número para volver a ver o a realizar las participaciones. Aquí los tengo a todos. Chessy, no le he llamado. Chessy, usted me va a hablar de la fibrosis quística. ¿Cuál es el patrón genético de la fibrosis quística y la proteína implicada? Sí, la existe. Bueno, en el caso de la fibrosis quística, el patrón genético sería una enfermedad congénita, de carácter autosómico recesivo. Y la proteína, pues en sí, no es es un gen que lo que hace es que codifica una proteína que interviene en el intercambio del ion cloro, pero no es, o sea, no leí bien qué tipo de proteína es. Pues se llama proteína de la fibrosis quística. Yorleni, así es que se llama, ¿verdad? Sí, CFTR, proteína de la fibrosis quística. Muy bien. Entonces, miren, como les decía, en las mutaciones de gen único, al estar afectado solo un gen, característicamente ustedes van a encontrar una proteína que es sintetizada por ese gen y que va a estar alterada, y es la que va a llevar a las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué les iba a decir? ¿Qué es el pleiotropismo? Porque está relacionado a esto. Si tiene la palabra ahorita, si no, alguien más. No sé, doctora. ¿Alguien que se acuerde del pleiotropismo en la clase? Es como una interacción de los genes y los alelos. Sería más que todo como que un solo gen o una sola proteína puede causar varias enfermedades en la misma persona, algo así. Exactamente. No entendí muy bien lo que dijo Juan Carlos. No sé si me lo explicas para que no pasar por alto su participación, y después continúo con Sergio. Juan. Bueno, es como dijo Sergio, pleiotropismo es la característica en la que una
mutación de un gen que afecta una proteína, nos genera una variedad de síntomas clínicos, que lo hemos visto manifestado en la mayoría de las enfermedades que hemos estudiado hoy. Entonces, pasando a eso, Sergio, háblanos del cuadro clínico de la fibrosis quística. ¿Cuál es el pleiotropismo que tiene la fibrosis quística? Por lo general en estos pacientes con fibrosis quística, la mayor parte de problemas que tienen en el sistema respiratorio. Por lo general estos pacientes tienen más afectación a aquellos tejidos mucosos que productores de moco, como ya sea el hígado, el páncreas o el sistema respiratorio. Por lo general siempre se da el mayor problema en el sistema respiratorio. El 85% de ellos puede tener una enfermedad pancreática. Por lo general tienen enfermedad pancreática con fibrosis quística. Y bueno, eso se da por lo que una insuficiencia, o sea, la misma fibrosis quística provoca lo que es una insuficiencia pancreática. Y por lo general estos pacientes también tienen afectación en lo que son en las glándulas sudoríparas. Los pacientes, creo, si no mal recuerdo, secretan más cloruro de sodio. Tienden a secretar mucho cloruro de sodio en lo que es el sudor. Uh-huh. Sí, normalmente esta bomba o esta proteína, que es la proteína de la fibrosis quística, se encuentra en la membrana de las glándulas exocrinas. Y glándulas exocrinas hay un montón. El pulmón funciona como glándula exocrina con el moco que produce para proteger las vías aéreas. El páncreas, el hígado, incluso los riñones se ven afectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cloro no se bombea hacia el moco y entonces al permanecer esa carga negativa dentro de la célula, atrae sodio hacia adentro de la célula, resecando el moco. El moco queda deshidratado, ¿verdad? Porque a donde esté el sodio hay agua, pero al irse el sodio del moco, el moco queda deshidratado porque se queda sin agua. Entonces, como dice Daisy, ese moco espeso funciona, se acumula, los cilios no pueden barrerlo y se queda acumulado en las glándulas exocrinas, haciendo que los túbulos que normalmente exportan ese moco se empiecen a dilatar por ese moco acumulado y esa dilatación comprime el tejido adyacente y produce una fibrosis. Entonces, primero se forman los quistes por la acumulación del moco, por la falta de bombeo de cloro, y estos quistes estimulan la formación de fibrosis. Entonces, por eso se llama fibrosis quística y puede afectar todas las glándulas exocrinas. ¿Por qué Doctora. Doctora, también leí que también funcionan, bueno, los tapones de moco también pueden afectar lo que es la parte del intestino delgado en los lactantes. También pueden causar también una obstrucción del intestino delgado. Bueno, leí que se llama algo de hilio del meconio y en el adulto también pueden provocarse obstrucción intestinal. Exactamente, el intestino tiene sus células caliciformes y glándulas que producen moco para ayudar a suavizar la heces. Si vos tenés heces sin moco o con un moco espeso, va a ser duro y va a ser difícil de excretar. Diga, Daisy. Daisy. Solo para agregar lo de Emily, que salía que los síntomas en los neonatos eran un poco distintos. De que también iban a incluir deshidratación y sepsis, también acidosis y insuficiencia cardíaca en los neonatos. Como que esa iba a ser un poquito la diferencia entre los adultos y los neonatos. Sí, los neonatos es obviamente un poco más severo, pero la enfermedad se tiende a manifestar en edades un poco más tempranas. Hasta donde he leído, ¿verdad? En los adultos ya el paciente, los pacientes llegan más que todo con tratamiento,
Yorleni. Doctora, también decía de que un rasgo importante es que causa infertilidad en lo que son los varones. ¿Por qué? Debido a que hay una ausencia de lo que son los conductos deferentes, decía. Sí hay, pero lo que pasa es que ahí también necesita bombeo de cloro y sodio y entonces al ser espesa la secreción que viene de los testículos no circula adecuadamente a través de los conductos deferentes y queda taponeada como tapones y entonces obviamente no pueden salir los espermatozoides. Ya vieron parte del pleiotropismo. Una proteína, ¿cuántos síntomas clínicos está produciendo? Dígame, Gabriela. Yo leí que provocaba avitaminosis porque se disminuyó la absorción de lo que viene siendo la grasa también. Ujú. Sí, recordemos que a nivel del intestino delgado, no, perdón, a nivel del páncreas están las enzimas pancreáticas, dentro de las cuales está la lipasa. Y si el páncreas está dañado, no hay lipasa. Sin lipasa no absorbemos lípidos. Entonces, tenemos hipovitaminosis, pero eso está indirectamente relacionado. Pero sí, lo podemos padecer. ¿Quién participó aquí, Daisy? Bien, entonces es un ejemplo exitoso de lo que es el pleiotropismo. Una pequeña proteína, miren la cantidad de manifestaciones clínicas. Ahora, algo que es importante, como el cloro no se está excretando por las vías normales, se acumula a nivel sanguíneo y las glándulas sudoríparas sí funcionan. Por lo tanto, tienen los pacientes ese sudor que dijo Sergio. ¿Cómo me dijiste que era el sudor, Sergio? Con exceso de cloruro de sodio. Exacto, se acumula el cloruro de sodio y se empieza a eliminar a través del sudor. Vamos a darle el chance a Seila y Jacqueline, que no tienen mucha participación, que me hablen del diagnóstico de la fibrosis quística. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico de fibrosis quística? No, Se oye feo el micrófono. en el diagnóstico, la principal prueba es el de cloruro de sodio. Que si es mayor o igual de 60 milimol por litro, puede el paciente tener fibrosis quística. Y si hay una mutación en el gen de la fibrosis quística, o también se puede hacer un cultivo de esputo, leí que si aparece la pseudomonas aeruginosa, debido a que este paciente presenta sinusitis, también puede tener el paciente esta enfermedad. Bueno, eso está un poquito más alejado, porque la pseudomonas aeruginosa te puede colonizar aún en ausencia de la fibrosis quística. Pero repetime el primer estudio que dijiste, por favor, que no se oyó bien. El test de cloruro en el sudor. Exacto. ¿Y por qué tenés que encontrar, por qué lo encontrás elevado, Jacqueline? Debido a que pues, hay un mal transporte de transmembrana de cloro, entonces es mayor de 60, Bueno, no se escucha nada, pero sí, como dice Juan Carlos, todas estas enfermedades genéticas se estudian no necesariamente por exámenes de sangre, sino estudiando el genoma, la mutación específica. Pero sí, lo que es la medición del cloruro de sodio
en el sudor es un parámetro bastante válido, además del cuadro clínico, para sospechar una fibrosis quística. No sé en qué le podemos ayudar a la Chessy. Que alguien me diga. A ver, Juan Carlos. Hábleme, por favor, de la hemofilia. ¿Qué tipo de enfermedad genética es? ¿Y qué proteína está afectada? De la hemofilia. Bueno, la hemofilia es igual es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. ¿Me escucha? Sí. Bueno, es que no me escucha. Bueno, solo la proteína, la verdad que no leí bien. Bueno, solo sé que afecta en el factor de coagulación. Lo de las proteínas. Sí. Bueno, Michelle, que fue la primera en levantar la mano. Bueno, aquí lo que pasa es de que van a carecer del factor de coagulación o lo van a tener en una baja concentración. Principalmente en el tipo de hemofilia A y B. Y en el tipo de hemofilia A, aquí tenemos el factor 8 en baja concentración o ausencia de y en el caso de la B es el factor 9. Exacto. Recordemos que en la cascada de la coagulación, en la hemostasia, tenemos 13 factores de coagulación, la mayoría de los cuales son proteínas. Entonces, la ausencia de uno de ellos va a afectar la hemostasia secundaria, llevando a las manifestaciones clínicas. Quisiera que participara Seila, aunque sea en el chat. Muy bien, Kevin, sí, en la fibrosis quística nos ayuda la tomografía, donde vamos a ver los quistes y la fibrosis. Bueno, regresando a la hemofilia, Vania, si no puede activar el micrófono, puede activar el chat y decirnos a qué se refiere, o en qué consisten las enfermedades ligadas a cromosoma X y cuánto o qué porcentaje de los hijos o cómo es el comportamiento de la herencia en las enfermedades ligadas a cromosoma X. Ya, el 100% van a tener la enfermedad si las hereda del papá, el 90% si las hereda de la mamá, más o menos una explicación de lo que es las enfermedades ligadas al cromosoma X. Levante la mano si va a participar porque se nos acaba el tiempo. Ok, démosle tiempo a la Vania para escribir la respuesta. Donde dice donde dice tú, Ivania, póngale everyone para que todo el mundo lea su respuesta, porque esto es un seminario, todo el mundo tiene que saber lo que usted dice. Que dice Ivania que cuando una enfermedad se manifiesta por el cromosoma X, proviene de la madre. Ok. Es decir, que el papá no puede transmitir la enfermedad.
Ya te vi, Sergio, espérate. Doctora, Espéreme, demos mira, un minuto a Ubania, si no participa, participa alguien más. Bueno, ya le dimos chance. Ok, me está dando ejemplo Klinefelter, no, nada que ver. Klinefelter no es ligado al cromosoma X. Dígame Sergio y después Kevin. En este caso, como una enfermedad que está ligada al cromosoma X, estamos hablando de que en el caso de las mujeres tienden a ser portadoras. Esto se da porque las mujeres tienen 2 cromosomas X. Por lo general, cuando uno de ellos tiene falla, su mismo sistema viene inactiva el que está fallado y el otro el que trabaja. Pero como en el hombre solamente tiene un cromosoma X y un Y, entonces el cromosoma X siempre va a Manifestar la presentar la enfermedad. enfermedad. Entonces en el hombre siempre se va a manifestar la enfermedad y en la mujer queda solo como portadora. Entonces cuando esta mujer portadora viene y tiene un hijo con otro hombre que tal vez no es portador, si esta llega a tener hijas mujeres, puede transmitir la enfermedad a que las hijas sean portadoras. Mientras que si llegan a tener hijos varones y llega a heredar el gen que está malo, el cromosoma X malo, entonces los hijos van a tener siempre la enfermedad. Exacto, muy bien Sergio. Kevin, su aporte. bueno, iba a ser, mejor dicho, lo mismo que dijo Sergio, pero si pudiera agregar algo sería que pues, si el padre es sano, pues las mujeres no van a manifestar lo que vendría siendo la enfermedad, serían solo portadoras. O de hecho, si la madre es portadora, pues, y el padre es sano, pues una parte de la hija puede salir sana. No sé si se me entendió. Ahí la lleva. Pregunta clara, concisa y precisa. Liliana me puso que los padres pueden ser portadores. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, ¿Por? porque los varones solo tenemos un cromosoma X. Bueno, los varones que estamos sanos, solo Exacto. tenemos un cromosoma X. Van a manifestar la enfermedad siempre, no pueden ser portadores. Gracias, Kevin. Por favor, desconectémonos y nos volvemos a conectar, que se acabó el tiempo, please.